Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, el virus no se transmite a distancia por el aire. Ahora sabemos que en realidad la principal vía del contagio de coronavirus es por el aire. Dicen que romper hábitos es de las cosas más difíciles que existen. Y en este año y medio de pandemia, el mundo creó hábitos. Todos aprendimos, por ejemplo, a ver el peligro en cualquier cosa que no estuviera desinfectada. No vea lo que me ha costado convencer a mi mujer para que no hay que desinfectar la compra y tal, ¿no? A que 2 metros eran suficientes para estar protegidos. El error es pensar que la distancia es suficiente, que tú estás a 2 metros y ya te puedes quitar la mascarilla y ya puedes estar el tiempo que quieras porque ya estás a salvo. Eso no es así. O a que si entrábamos a un lugar donde no hubiera nadie, no había ninguna posibilidad de contagio. Pero en una oficina, por ejemplo, hay alguien que está 6 horas en una oficina y está infectado y está allí respirando y hablando por teléfono y vamos a decir que se sale y entras tú y la habitación está completamente llena de virus. José Luis Jiménez es químico, profesor en la Universidad de Colorado, Estados Unidos, y es además uno de los 300 científicos que hace un año enviaron una carta a la OMS pidiéndole que aceptara que el COVID se transmite por aerosoles. La OMS no los escuchó, sino hasta un año después. Y aquí vamos a hacer una pausa para explicar qué es un aerosol. Cuando hablamos o simplemente cuando respiramos, emanamos partículas tan, pero tan pequeñas que primero no son visibles al ojo humano y segundo, no caen al piso inmediatamente como las gotas más grandes, sino que tienen la capacidad de flotar, de permanecer en el aire por varios minutos. En una gota de saliva, dicen los especialistas que puede haber millones de virus. Los técnicos han dicho que en un aerosol seguramente pueden haber unos 5.000 virus. ¿Y esos 5.000 virus metidos en un aerosol tienen la potencialidad de contagiar? Tiene, o sea... ¿Por qué es importante saber eso? Porque lo cambia todo en materia de cómo debemos cuidarnos y en qué punto debemos hacer hincapié para evitar un posible contagio. Los aerosoles quiere decir que el COVID está flotando en el aire como un... Sobre todo porque los aerosoles no son solo una forma de contagio más, sino... Es la forma más importante y seguramente la única forma importante de contagio. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Imaginemos a los aerosoles como el humo de un cigarrillo. ¿Dónde se acumula más? En los lugares cerrados y con mala ventilación. Por lo tanto, 1, usemos siempre mascarilla. 2, no estemos en sitios cerrados e intentemos siempre ventilar. Y tanto es así que cuando solicitamos la entrevista con él, nos dijo que sí, pero fuera de su oficina. ¿Cómo así nos atiende aquí en la mitad del patio y no dentro de su oficina? Preferimos aquí, en el que hay ventilación, hay rayos ultravioleta y entonces las posibilidades de contagio bajan. Para comprobar qué tanto se acumulan los aerosoles en un lugar cerrado y con mala ventilación, hicimos un par de comprobaciones sencillas. Este es un medidor de CO2. Como todos sabemos, los seres humanos inhalamos oxígeno y expulsamos CO2. Así que mientras más CO2 acumulado haya en un ambiente, estaremos respirando más del aire que otra persona ya exhaló. Los niveles considerados seguros están más o menos por las 700 u 800 partes por millón. Hay quienes dicen incluso que hasta 1000 está permitido. No quiere decir que porque el CO2 esté elevado me voy a contagiar, pero aumenta la probabilidad de que me contagie. De hecho, se dice que si se duplica el exceso de CO2 por encima de la norma, se duplica el riesgo de contagiarme. Comencemos la prueba. Los niveles que este aparatito registró al aire libre fueron siempre menores a 500, es decir, un riesgo bajo. Ahora, miren lo que ocurre cuando subimos a un auto con las ventanas cerradas y con el aire acondicionado funcionando. En el vehículo vamos 4 personas, todos con mascarillas, pero aún así los niveles de CO2 comienzan a subir y a subir, y en apenas un par de minutos llegan hasta casi 2000 partes por millón. Recordemos que lo aceptable es máximo 1000. Si alguien hubiera tenido COVID en ese auto, los demás habríamos respirado sus aerosoles y la probabilidad de contagio habría sido altísima. Porque hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Todos estábamos con mascarilla y claro que la mascarilla protege, pero para que de verdad proteja completamente,
Hace falta que esté bien ajustada, lo suficiente para que los aerosoles no se puedan colar. Por un hueco muy pequeño, tú tienes una mascarilla así de grande y tienes un hueco muy chiquitín, del 1% del área de la mascarilla, por ahí pasa la mitad del aire, porque al aire le cuesta mucho menos trabajo pasar por estos huecos, por ejemplo, junto a la nariz aquí, que no pasar por la mascarilla. Esto es una cosa que no se ha explicado bien y que sería fácil. Si todo el mundo en Ecuador dijera, voy a ir al espejo y voy a ver cómo me la ajusto bien, cómo me aprieto aquí, cómo me pongo las tiras a lo mejor más fuertes o les hago otro nudo, o mi marido, mi mujer, mi amigo, puedes ver a ver dónde tengo huecos y qué puedo hacer para cerrarlos. Esto sería una cosa que es gratis y tendría un gran impacto. Siguiendo con el experimento del carro, probamos cambiando el sistema de circulación de aire. En lugar de que este recirculara, escogimos la opción de que ingresara del exterior. Y solo con ese cambio, sin bajar las ventanillas, la medición de CO2 bajó nuevamente hasta niveles seguros, menos de 800 partes por millón. Imagínense qué útil podría ser medir el CO2 siempre. Por ejemplo, si en un aula de clases con 40 niños, de repente nos damos cuenta que hemos sobrepasado el límite seguro, a lo mejor basta con decir, salgamos 5 minutos, bajemos la ventana y volvamos a entrar cuando el límite esté nuevamente seguro. Entonces puede ser tan sencillo como eso, pero lo importante es medirlo. Y como medir es clave, hicimos más mediciones. En el transporte público, por ejemplo. Tanto en la metrovía como en los buses urbanos, el resultado fue que con ventanas abiertas y con el aire circulando, los niveles siempre estuvieron dentro de los márgenes normales. En cambio, miren lo que ocurre en un pequeño negocio que mantiene sus puertas cerradas y vende alimentos. Es decir, que la gente se tiene que sacar la mascarilla para comer. En cuanto ingresamos, el medidor muestra que la concentración de CO2 está por encima de los límites seguros. Y mientras más tiempo estamos dentro, más sube el registro. Ahora, en cuanto salimos, los niveles vuelven rápidamente a un rango seguro. Por eso, en países como Bélgica, por ejemplo, ya es obligatorio medir el CO2 en ambientes públicos y cerrados, como aeropuertos o salas de espera. En Ecuador, el tema ya empieza a estar en el radar de la gente que toma las decisiones. Cada vez se aprende más respecto del manejo de la COVID-19. Efectivamente, siempre nosotros nos hemos estado perfilando, siempre nos hemos estado concentrando en el distanciamiento social, es decir, el mínimo de 1,5 metros o lo óptimo que son los 2 metros, y que sean espacios abiertos, pero ahora lo que usted dice toma, al menos en las mesas técnicas que tenemos del COE Nacional, ha tomado una importancia sumamente relevante a tal punto que en todas las plenarias se está hablando de la ventilación. Que ahora se sepa el riesgo que supone respirar aire contaminado es bueno, porque saberlo permite protegerse. Permite hacer estrategias que sirvan a la hora de pensar en reactivación. Hay restaurantes, por ejemplo, en donde ya hay instalados filtros que limpian el aire y las puertas se abren cada cierto tiempo para ventilar el ambiente. Lo más importante es aterrizar la realidad de nuestro país y saber de que simplemente fomentando la circulación de aire o poniendo purificadores de aire en interiores podemos mejorar y garantizar, ¿no?, una mayor seguridad dentro de interiores y también en casa cuando hay reuniones sociales. Eso es la tendencia hoy en día para poder tener actividades más seguras con menos riesgo de contagio. Y si todavía hiciera falta entenderlo mejor, este es un ejemplo útil. Es como vamos a decir que Ecuador va a jugar un partido de fútbol con Brasil y los 10 jugadores de Ecuador todos se ponen a defender para que el portero de Brasil no meta gol, ¿no? Es como para defendernos del contagio por superficies. Hombre, pues no es imposible que el portero de Brasil te meta gol. Pero vamos, es poco probable, ¿no? Y si pones a 10 jugadores a defenderlos, entonces seguro que no, ¿no? Pero entre tanto, los otros 10 jugadores de Brasil van a meter 1000 goles porque están solos y es lo que hemos hecho. El aire lo hemos descuidado, nos hemos seguido contagiando. Y nos vamos a seguir contagiando si no nos preocupamos del aire. La buena noticia es que la nueva medida a incorporar es tal vez la más sencilla de todas. Simplemente ventilar.